Bueno, hoy tenemos como invitado a Tomás Basso, que es médico oftalmólogo formado en el Hospital Italiano, hizo la residencia en el Hospital Italiano, hizo su fellowship en el Hospital Italiano y además hizo un máster en investigación clínica y doctor en ciencias de la salud y trabaja también, es investigador en salud del CONICET. Y nos va a hablar, trabaja también actualmente en La Pampa, en el Centro Oftalmológico Venero. Y, y nos va a hablar hoy de un programa que están haciendo en La Pampa con los diabéticos, con retinopatía diabética. Lo presentó también en Arbo y, y bueno, así que vamos a tener el honor de poder escucharlo y ver qué es lo que están haciendo en la provincia de La Pampa con los diabéticos. Bueno, Tomás, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Adolfo por la invitación, muchas gracias Julieta y para mí es un honor estar acá, eh, pudiendo hablar en esta institución de tanto renombre, así que a ver si me confirman ahí si, ¿no? Se ve la Sí, presentación bien. Sí, se ve. ahí estamos. Bueno, Estás compartiendo. bueno, muy bien, entonces vamos a hablar un poco de retinopatía diabética, les voy a contar de ojo pampa, que no sé si todos saben qué es ojo pampa. Traje un caso clínico para discutir sobre retinopatía diabética, más que nada a ver si me ayudan a tomar una decisión, pero es un caso para que terminen de resolver ustedes. No es muy complejo, pero bueno, tiene ahí algunas cuestiones que pueden llegar a ser dudosas. Bueno, hablar dos palabras de lo que es Ribis, que tampoco no sé si están al tanto. Eh, Así que bueno, vamos a arrancar por Ojo Pampa. Ojo Pampa es un programa de telescreening que nació en el año 2019, ya estamos 6 años de Ojo Pampa. Eh, Iniciamos con el objetivo este, ¿no? De disminuir la ceguera por diabetes de la provincia, mejorar el cuidado integral de las personas con diabetes. Eh, Así que bueno, ¿por qué pensamos en Ojo Pampa y por qué pensamos en la telemedicina? Eh, bueno, la provincia de La Pampa tiene estas características, es una provincia que tiene un territorio bastante amplio, pero tiene pocos habitantes, tiene 300.000 habitantes, un poquito más, eso hace que den 2,6 habitantes por kilómetro cuadrado. Tiene una prevalencia de diabetes de 14%, un poquito más alta de lo que sería la población nacional según la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, y tiene que los médicos oftalmólogos se encuentran en tres ciudades. Una es Santa Rosa La Pampa, no sé si se llega a ver mi puntero que está acá, otra es General Pico que está por acá arriba, y otra es General Hacha que está por acá abajo. El resto de las localidades, que son como 60, no tienen un médico oftalmólogo atendiendo de forma permanente. Van cada tanto los oftalmólogos. Eso que hace que el cuidado de los pacientes con diabetes no sea el adecuado, porque tienen que viajar muchas distancias y algunos no pueden viajar. De hecho, hicimos un trabajo que lo publicamos ya hace un 2018, que encontramos que solamente el 60% de la población se había hecho fondo de ojos alguna vez en su vida, población con diabetes, y solamente el 15% lo había hecho el año previo. Por eso un poco salimos adelante con este programa. ¿En qué consiste el programa? Es muy simple, hay un equipamiento que tiene una cámara retinal no midriática, no es la super cámara, pero nos ayuda para recorrer todas las localidades. Esta es manejada por un enfermero o una enfermera que van tomando fotos de la retina sin dilatar la pupila, tomando una foto del polo posterior. Tenemos también un tonómetro de rebote, un Iker, y un cartel de octotipos para tomarle la visión. Entonces los enfermeros van por las diferentes localidades rurales. Sacan las imágenes, suben la información al sistema informático de salud, que es una historia clínica que nuclea todos los pacientes que se atienden en los pueblos, y yo a distancia puedo llegar a leer. Entonces, hago la lectura de estas imágenes y los clasifico, ¿no? Las imágenes obviamente no graduables las voy a ver en persona, y las imágenes que tienen una retinopatía diabética referible, es decir, que ya tienen un grado de retinopatía diabética moderada en adelante o le ha bajado la visión, también las voy a ver en persona a cada una de estas localidades. Y ahí sí, ya hago el diagnóstico, ¿no? Esto no es telediagnóstico, es telescreening, el diagnóstico lo hacemos en forma presencial, sin reemplazar al médico oftalmólogo. Simplemente lo que hacemos es jerarquizar un poco la consulta y llegar a esas personas que no pueden acceder
a la consulta de forma presencial. Y los pacientes que necesitan un tratamiento ahí o necesitan un examen de mayor complejidad, como una OCT, son enviados para un examen en persona, ¿sí? Al Hospital Central en Santa Rosa. De esta forma ya disminuimos un montón la localidad. Lo que hace esto efectivo, que no lo mencioné, es que acá comprometemos a cada uno de los médicos de atención primaria de cada uno de los pueblos, porque saben realmente cuántos pacientes con diabetes hay en cada localidad y los citan en un lugar, un día puntual. Así que bueno, esto es a grandes rasgos lo que es el programa. Acá traigo unos datos nomás de los resultados del programa. Nosotros tuvimos una prevalencia de retinopatía diabética de 21%, siendo el 7% moderada, 2,7 severa y 0,3 proliferativa. Y encontramos que, como dice la bibliografía en general, también se encuentra asociado a un adecuado control metabólico, hipertensión arterial, dislipemia, más comorbilidades. Y las personas que tenían menos controles médicos, oftalmológicos, también tenían más grado de retinopatía diabética. Medimos la prevalencia del glaucoma, que estaba un poquito también elevada. Y, ¿se escucha bien? Sí. Ah, mierda. No, re bien. Sí, Bien. perfecto. Hago un palacio de ver como miércoles, hago este. Y, y bueno, algunos de los resultados también que obtuvimos es que con la implementación del programa logramos tener un aumento en la tasa anual del fondo de ojo de un 39%, es bastante elevado, o sea, y también solamente se derivaron el 24,3% de las personas evaluadas para un control presencial, es decir, un montón de gente no necesitó viajar al médico oftalmólogo de forma presencial. Esto, además de todo el impacto que tiene social, también tiene un impacto ambiental, porque hay menos viajes de personas que lo medimos y tenemos por año más o menos, se disminuyen aproximadamente 160 toneladas equivalentes de dióxido de carbono. La verdad que hay que pensar siempre en lo que sería el triple impacto, así que este programa también piensa en eso. Y las perspectivas a futuro, que ya estamos trabajando, este trabajo lo publicamos el año pasado, parte del trabajo en AMIA y este año también en ARBO, es un modelo para clasificación automática de imágenes. El modelo ya está validado en población local, está validado en la población nuestra, o sea, se trabajó en laboratorio para poder entrenar al modelo con imágenes de banco y ahora lo tenemos validado en la población de Ojo Pampa y nos da una precisión de un 90% para, un poquito más de 94% para detectar retinopatía diabética. Ahora estamos trabajando en integración de este modelo al programa. Eh, Bueno, esto es en sí Ojo Pampa. Yo les he traído un caso clínico que saqué de Ojo Pampa para poder hacerlo más interactivo y hacerlo una consulta. Se trata de una paciente de sexo femenino, ¿no? De 62 años que encontré en Eduardo Castex. Eh, es jubilada, bueno, tiene el primario completo, ascendencia europea. Yo la venía viendo ya desde el 2019, la paciente. La venía viendo y veía que tenía una retinopatía diabética leve, moderada, pero que año a año la imagen que tenía del fondo de ojo iba empeorando, no estaba peor. Entonces me la tuve que llevar de forma presencial para verle y hacerle los estudios un poquito más completos, ¿no? Viendo la progresión. Era una señora exfumadora, era sedentaria, hipertensa, dislipemia con una insuficiencia renal crónica, tenía puesta dos stent coronarios y diabetes tipo 2 desde el 2004, ¿no? Más de 20 años con diabetes. Insulina requiriente, tiazidas, estatinas, alopurinol, aspirinas, losartán y algunas vitaminas. Esta es la medicación que tomaba. El último laboratorio que tenía, a pesar de tener todo estos controles, la glucemia elevada, la hemoglobina glicosilada también muy mal, triglicéridos elevados, estaba con mal la creatinina y la uremia, el ácido úrico por lo menos lo tenía controlado, estaba perdiendo proteínas por orina. Eh, Así que bueno, este era el laboratorio que tenía un mal control metabólico, a pesar de que con Ojo Pampa le veníamos machacando, con Ojo Pampa le venimos diciendo a las personas, no solamente la vemos nosotros, sino que también las ve un médico clínico. ¿Sí? Hay un grupo de especialistas en diabetes que está atrás de
todos estos pacientes que están mal controlados. Pero a pesar de esto, la paciente no adhería al tratamiento, no hacía actividad física y bueno, evidentemente venía empeorando, por eso la cité de forma presencial. Tenía un sobrepeso, la presión arterial estaba bastante bien y acá la agudeza visual zafaba, o sea, le había bajado un poquitito la agudeza visual, tenía 7 décimas en ambos ojos, no tenía catarata, ninguna alteración que lo justificara en el segmento anterior, la presión normal. Y esta es la foto antes de la foto del fondo de ojo, esto está bueno. A todos los pacientes que veo con diabetes les hago un score de calidad de vida para enterarme un poquitito más de cómo la están pasando, porque uno se puede basar en la huella visual, está buenísimo, es bien objetivo, pero entender bien qué es lo que le pasa a las personas, cómo está su calidad de vida, creo que nos da mucha más información. Es un cuestionario que se lo doy mientras dilatan la pupila y la verdad que me dan una información muy valiosa de la dependencia que tienen, el rol social. Hay muchas personas que dejan de hacer actividad social porque ven mal y no nos damos cuenta porque no se lo preguntamos, porque vamos muy apurados en la consulta a veces. Entonces, tener este score, nada, te da mucha más información, interactúas mucho más con el paciente. Esta paciente tenía un score, mira, de 86% global, estaba bastante bien, porque también su belleza visual era bastante buena. Y este es el fondo de ojo, un fondo de ojo que se lo llegan a ver ahí, está mal, pero no está tan mal comparado a todas las personas con diabetes que venimos viendo en Ojo Pampa, porque pueden ver ahí hemorragias, microaneurismas. No llego a ver un venous bleeding bien característico, si bien puede llegar a ver acá un poco de bleeding venoso, no hay en una sola rama, no están en dos ramas, en el otro acá hay mucho menos de hemorragias. Yo tengo una retinopatía diabética moderada todavía, según la clasificación. Si bien está uno, cuando ve las imágenes, a veces está peor el polo posterior y asusta, pero cuando ve toda la periferia no está lleno de hemorragias, no hay más de 20 hemorragias por cuadrante, todavía está ahí en el límite de severa, si bien sigue siendo moderada y progresó su retinopatía diabética según las imágenes que tengo. Eh, pero bueno, le hago la OCT. La OCT se ve ya un edema difuso, chiquito, todavía conserva la curvatura foveal característica de un Y a ojo y del menor otro. distancia focal, mientras más convergen los rayos, mayor. Se ve un poquitito del aumento del espesor foveal, parafoveal y perifoveal, leve, eh, de un ojo y del otro. Y acá tenemos en Face que se pueden llegar a ver las distintas capas de la retina. Fíjense que a nivel de la plexiforme interna se pueden ver estos puntitos hiperreflectivos, no sé si lo llegan a ver, que nos están hablando un poco de una reacción glial, ¿no? Como que hay un poquito de inflamación, como en un ojo como en el otro. También podemos ver lo mismo en la capa de la plexiforme interna. ¿Qué más nos da? Nos da un montón de información, la verdad, la OCTA y que yo se las pido a todos los pacientes que tienen diabetes. En muchos tengo imágenes porque a veces es difícil segmentarla, porque los pacientes se tienen que quedar quietos, pero cuando se quedan quietos obtienen información súper interesante. Fíjense acá que hay ya zonas de no perfusión que se pueden ver a nivel superficial. Se ven algunos microaneurismas. No se llega a ver ningún IRMA. Tampoco se veían IRMAs en las otras imágenes que teníamos de retinografía. Esto sería en un ojo y en el otro lo mismo. No tenemos zona de no perfusión e IRMAs. Sin irmas, perdón, con microneurismas. Vemos la zona vascular foveal, que si bien tiene un tamaño normal, está un poquito irregular. Esto sería en un ojo. Y acá tenemos lo que sería la densidad vascular superficial, que se encuentra disminuida, está en un 40%, en un ojo y en el otro. En el otro ojo también está en 42%. Y la densidad vascular profunda también está en 45, también un poco disminuida. La que primero se suele alterar es la superficial y luego la profunda, según lo que dice la bibliografía, pero acá tiene las dos capas alteradas. Entonces, bueno, esto lo que traía un poco para discutir, no me quiero pasar en tiempo,
tengo unas diapositivas más para hablar, pero antes de eso quería plantear como estas preguntas, ¿no? La clasificación de la retinopatía diabética, según lo que tenemos y lo que dicen las guías clínicas, es una retinopatía diabética moderada. Esta paciente hay que seguirla cada 6 meses, por lo menos, para poder ver la evolución. No habría que tratarla. El rol de la OCTA, la verdad que l- no sé si habrá que pensar en una nueva clasificación, porque realmente vemos ahí una retina isquémica en las imágenes que nos dan más información de lo que nos daba antes por ahí no le hice RFG a esta paciente porque no tuvimos acceso en ese momento y después la perdí para hacérsela, pero también nos hubiese aportado alguna buena imagen, pero hay que plantearse bien el rol de la OCTA para tomar algún tipo de conducta terapéutica y para poder reclasificar a los pacientes. Por eso lo traje como para hacerse las preguntas a ustedes. Y bueno, y después está la pregunta, esta paciente, ¿debería tratarla de acuerdo a la clasificación? ¿Me tengo que basar solamente? ¿O tengo que ver también el estado clínico, el contexto social? Porque por ahí es diferente una paciente que tienen en Buenos Aires, que tiene un buen control, que le vos decís, te controlás y se controla. De hecho, muchos pacientes, las imágenes esas, esa zona de isquemia que se llega a ver en la OCTA, con un adecuado control metabólico, algunos pacientes lo llegan a recuperar, pero esta paciente venía realmente empeorando clínicamente, entonces yo no sé hasta qué punto se va a seguir cuidando. Entonces decir, bueno, esta paciente realmente, a pesar de tener una retinopatía diabética y es una paciente que vive en Eduardo Castex, está a 80 kilómetros de Santa Rosa, 50 kilómetros de General Pico, realmente no está yendo cada 6 meses como debería. Por ahí esta paciente, antes de tener una sorpresa como las que me he llevado en Ojo Pampa, que le veo una vez, una vez a visitarlo y le veo una retinopatía diabética moderada, le digo, bueno, por ahora no hay tratamiento, voy al año siguiente y ya tiene neovasos y sangró. Entonces digo, bueno, en algunos pacientes que no pueden ir tan seguido por ahí, no es tan descabellado hacerles un tratamiento y ser un poquito más agresivos, sobre todo si no se vienen controlando bien. Y ahí está la segunda pregunta: ¿qué tratamiento le realizo? Le podemos hacer un tratamiento con láser, realmente está bien. Tratamiento con antiangiogénicos, una dexametasona, porque si no la paciente tiene que viajar tanto tiempo, por ahí se puede bajar un poco la inflamación con la dexa. Eh, Esta es otra de las preguntas. Tenemos hoy en día varios protocolos que ya nos dicen que los pacientes con retinopatía diabética severa proliferativa se pueden tratar con antiangiogénicos y sin láser, pero teniéndola tan lejos, la verdad que eh, a tratarla solo con antiangiogénicos no suele ser la opción por ahí más feliz para la paciente tener que viajar, pero tenía un edema difuso, así que capaz que algo combinado con láser y antiangiogénico hubiese sido la opción correcta. Nosotros nos basamos en guías clínicas. Eh, yo puedo parar acá 2 segundos antes de pasar a la siguiente diapositiva. No sé si quieren hacer algún tipo de comentario sobre este caso y qué es lo que opinan, ¿no? Me gustaría escucharlo ahí, médicos, está el doctor Irarrázaval, ¿vale? Tantos retinólogos de renombre que me gustaría tener su opinión, ¿no? Bueno, ya que estás pidiendo opinión, la realidad es que yo el tratamiento con anti-VEGF lo descartaría en una persona que no va a cumplir con las inyecciones, ¿tá? Y por otro lado, lo descarto en el 100% de la gente para un tratamiento de largo plazo, que si hay isquemia, el anti-VEGF, basta que el paciente, no sé, se divorcie, tenga una enfermedad, se deprima, se quede sin plata, tenga una fractura de cadera, etcétera, no cumplió el tratamiento y se quedó ciego. Eso es algo que se vio mucho en la pandemia. Yo lo vengo insistiendo desde hace muchos años, ya desde que empezó la moda esta de decir el VEGF es bárbaro. El VEGF no sirve porque es de corto plazo, o sea, es una ayuda, por supuesto, pero no para el largo plazo. Ahora, hacerle un láser argón sin haberle hecho una RFG, y yo prefiero hoy yo ya no me guío por la clasificación antigua, o sea, la clasificación del ETRS. Me pasé años enseñándola, pero la realidad es que hoy a los pacientes le hago RFG sí o sí. Y básicamente le hago RFG de campo amplio porque te da mucho más detalle.
Y ahí veo si hay isquemia. Si hay isquemia, sin duda que le haría la panfoto al mismo tiempo que un anti-VEGF, que ya lo hago prácticamente de rutina. Y después ver, pero no le haría de antemano ni anti-VEGF ni exametasona. Pensaría más en la fotocoagulación. Tomás, yo lo que haría es insistir muchísimo en la parte clínica. Me parece que en estos casos que son borderline, que están empezando con una retinopatía, como bien dijiste, se pueden revertir si tienen un buen tratamiento clínico, si tienen las hemoglobinas glicosiladas bajas. Entonces creo que lo que más haría sería hincar el diente sobre el tratamiento clínico, hablaría muchísimo con ellos o haría un tratamiento psicológico para que realmente se comporten como verdaderamente pacientes diabéticos. Creo que eso es lo que yo haría en este caso específicamente. Hola Tomás, soy Pablo Larrea de San Juan. ¿Cómo andás? Hola Pablo, Bien. ¿cómo andás? Hola Tomás, tantas veces que nos hemos juntado. Mira, Claro. coincido totalmente. Yo le haría una RFG de campo amplio porque si está mal el centro, la periferia posiblemente esté peor. Y coincido con Cristian. Y creo que estuvimos juntos en San Luis. Probable la droga que mostré va a mejorar. Lo que pasa que, lógicamente, la parte general está muy mal. Pero la DAPA para este paciente es fundamental. Le va, se está mostrando en los últimos trabajos que se recuperan los pericitos de la zona macular. Esa paciente sí o sí es buenísima para la DAPA. Si querés te paso el trabajo y los datos, pero el único problema es que es caro el remedio. Pero si tiene una obra social se lo tendría que dar, o el gobierno acá se lo está dando por insistencia nuestra. Pero es un paciente para ponerle DAPA, ¿eh? Gracias Pablo, buenísimo. Sí, los Sí. análogos de GLP-1 serían estos, los Claro. DAPA, no, sí, No, no, Tomás, no es los eso, es inhibidores el de inhibidor, No, GLP-2, no. inhibidores es de el GLP-2. inhibidor del cotransportador sodio-glucosa del riñón. Ahí está. Esa es la Casi seguro. dapagliflozin. ¿Cómo andás, Claro. Billy? ¿Qué decís, Tomás? ¿Cómo Sí, andás? sin duda que la parte clínica siempre en todos los diabéticos es primaria. Ahora, dudo, bueno, hay que intentarlo, por supuesto, eso lo intentamos con todo, pero es bastante más que probable que el paciente no haga mucho caso. Si no va a los controles semestrales, es bastante probable que no haya mucho caso, pero bueno, lo último que se pierde es la esperanza. Sí, pero Arturo, no viene al control, pero si está con la droga y la Eso toma, sí, ya solucionamos un problema. sí, sin En duda, realidad, sin Acá, con duda, esa glicosilada, esto tiene un pronóstico negrísimo. Es así, claro. sí. Con o Y sin nos pasa lo tratamiento tiene mismo, pésimo pronóstico. nos sí. pasa lo mismo con Tomás. Tenemos gente que está en la cordillera y no va a volver. Pero bueno, le ponemos la droga y vemos que mejora todos sus parámetros. Y los riñones, eso debe estar mal. Entonces, esto cubre la parte vascular y los renal. Entonces, quiera que no, es un seguro, bueno, algo mejor. Es una eh, ayuda, sí. Claro, que estar con la metformina o cosas viejas que ya no se usan. O Entonces, más insulina, les ponen claro, toneladas métricas de y es insulina. peor. Esto baja la cantidad de insulina, baja los receptores y mejoran tremendamente. Les puedo asegurar que es impresionante cómo mejoran nuestros pacientes. Buenísimo, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. La verdad que por ahí uno se olvida porque no está en la parte clínica en sí, porque uno lo deja en manos del especialista en diabetes que va, se controla. Esto entra a una unidad de práctica integral donde lo ve todo el cardiólogo, diabetólogo, pero no está con esta medicación por ahí porque en realidad se la han ofrecido, pero es muy cara, que es la contra que tenemos hoy en día para algunos pacientes de salud pública. Sí, Pero si pero no Tomás, se... te cuento lo que nos ocurre acá. Hay diabetólogos que no quieren cambiar la medicación y los cardiólogos son los que no han hecho cambiar la medicación. Por desgracia, cuando están tranquilos en su, digamos, en su campito que usan la metformina y la insulina y les pagan los viajes, no quieren cambiar. Entonces, con esta nueva, los cardiólogos nos están ayudando y cambiando esto y realmente se dan cuenta. Ahora tenemos un montón de diabetólogos que han ido al Congreso argentino, han escuchado a los cardiólogos y han empezado a cambiar esto de sacar la metformina y la insulina, ¿eh? Ujú. Vale. Sí, en realidad es irla bajando. Eh, de todos modos, yo creo que sí, el tema de la RFG me parece que es indispensable para tomar la decisión, Sí, como dicen.
Y lo otro, bueno, si esto sigue así, la única ventaja que vas a tener es que cuando tenga que venir a diálisis lo vas a tener más cerca para hacerle los tratamientos. Sí. Tomás, Tomás, te puedo hacer una pregunta. ¿Qué tal? Jaime Dodd soy. Te quería preguntar Hola. a los pacientes que tienen estas imágenes isquémicas en el OCTA, ¿han podido evaluarlo con RFG y efectivamente ver si hay algún tipo de correlación o el OCTA efectivamente ve cosas previas a que aparezcan en la RFG? Mira, cuando está muy avanzado sí se pueden haber correlaciones, pero a veces se puede ver y cosas previas encontramos algunos biomarcadores en las OCTA, como dije eso recién, esos puntitos así hiperreflectivos que nos dan, este, nos hablan de una inflamación glial activa, bueno, detalles muy chiquititos por lo menos de la OCTA, los encontramos ahí que no los vemos en la RFG, pero no sé, o es un error de la OCTA o todavía la RFG no es tan sensible. Si bien la RFG yo considero que es fundamental para hacer tomar un tipo de decisión. Eh, lo otro que quería eh, traer acá es, nada, porque yo veo toda esta información y veo todos los trabajos que están y todas las guías clínicas que nos basamos en guías clínicas para llevar adelante esto, son guías clínicas con datos, trabajos clínicos. eh, que se hacen, son resultados de ensayos clínicos, ¿no? Así que es la mejor nivel de evidencia que tenemos hoy en día para tomar una decisión. Pero realmente esos pacientes que vemos en los ensayos clínicos son iguales a los pacientes que tenemos nosotros en el consultorio que tiene Pablo en San Juan, Pablo y Viviana, que tengo yo en La Pampa, que la verdad que yo veo que tenemos una realidad muy diferente en Argentina a la que tenemos, que existen en otros lados del mundo, con otras costumbres, otro tipo de adherencia. Y a ver, la siguiente diapositiva, por eso esta información proporcionada siempre por las guías, me imagino, es suficiente. Y la verdad que no, como les dije, por eso esta para cerrar un poco la charla, yo no lo quiero hacer muy, muy extenso, pero era una invitación para participar de esto, que es un registro nacional de pacientes con retinopatía diabética. Empezamos desde el año pasado a juntar información sobre cómo les va a los pacientes con retinopatía diabética en Argentina. Está ahí participando como 10 instituciones, desde San Juan, Tucumán, Chubut, estamos en La Pampa, estamos juntando información en vida real de cómo le va a los pacientes que tratamos con antiangiogénicos, cuáles son las características clínicas que tienen, para juntar nueva información, para armar trabajo de investigación multicéntricos y un poco lo que observamos, que esto lo vamos a publicar ahora en el Congreso Panamericano este fin de semana. eh, Encontramos que en general la población nuestra que estamos viendo en Argentina eh, tiene un mal control metabólico. Acá esto es una tabla uno bastante grande, donde vemos que la mayoría es de ascendencia europea, un poco de ascendencia mixta. Bueno, esta población hay muchos jubilados, pero tienen mal nivel educativo, o sea que todo está bajo nivel educativo. Toda la charla esta que le damos sobre tomar la medicación esta nueva que va surgiendo, todas estas conductas hay que adaptarlo un poco al nivel educativo de cada paciente, enfocarnos un poco en su realidad, y pensar, bueno, tienen como les muestro acá, un alto índice de comorbilidades, un control glucémico subóptimo. Si bien hay muchos pacientes que tienen una retinopatía diabética severa, hay pocos que acceden al tratamiento con láser y la calidad de vida en general suele ser mala. Esto es un pantallazo de cómo están nuestros pacientes con diabetes de una pequeña muestra que va a ir creciendo cada vez más y los invito a colaborar y a ser parte de lo que es RIBIS. Entonces, si bien las guías clínicas van a ser importantes para establecer el tratamiento, eh, siempre necesitamos tener un examen exhaustivo del paciente y ver la situación social que tienen cada uno de nuestros pacientes para definir el tratamiento adecuado. Y
está bueno, ¿no? Empezar a juntar algo de información para poder establecer algunas guías nacionales de tratamiento con pacientes con retinopatía diabética. Así que esa era la última invitación que les quería dejar para participar. ¿Cómo se accede, Tomás, al RIBIS? Al Revis se accede, hay que pedir simplemente un mail, me pueden mandar un mail directamente a mí, un mensaje. eh, Me mandan un mensaje y yo les damos el acceso, le damos todo el protocolo de investigación para ser aprobado si necesitan por un comité de ética local, eh, y le damos todo lo que sería el manual del usuario para poder participar. ¿Sí? Esto lo estamos haciendo con el CAO, con la SARIP también. eh, y bueno, conseguimos esta plataforma, que es una plataforma eh, segura, es una plataforma que está online, pero cumple todos los parámetros internacionales de bioseguridad. Bueno, y ahí recolectamos toda la información, que no es que todo el mundo tiene acceso a los datos de todos, sino que solamente cada uno tiene acceso a sus datos y después hay un usuario general que es el que tiene acceso a todos los datos, pero lo hace de forma anónima, sin saber de dónde vienen y sin saber la identidad, obviamente, de las personas. Perfecto, gracias. Así Gracias, que ese era Tommy. Bueno, muchas gracias, Tomás. Extraordinario. La verdad que en Argentina es un orgullo tener este tipo de programas que facilitan la salud visual de la gente. Así que, bueno, un abrazo y muchas gracias. Vamos a ahora cambiar un poco de tema. Vamos a pasar de la parte posterior del ojo a la parte más anterior y después, si queda algo de tiempo, vamos a mostrar casos de nistagmus y estrabismo que imagino que todos deben estar muy interesados. Pero ahora vamos a ver, Zuli, ¿estás compartiendo? Sí, acá estoy, no estoy compartiendo porque quería, ahora sí estoy compartiendo. Bueno, entonces No vamos sé a si, pasar de un extremo del ojo al otro. bueno, no sé si se ve ahí la pantalla. Sí, ahí está bien. Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Les voy a presentar un caso clínico muy interesante que he tenido hace algunos años. Este es un paciente que consulta a los 27 años de edad en el año 1998, no a mí, a otro profesional, para resolver su problema de miopía. Tenía y astigmatismo, tenía una miopía de -6, con un astigmatismo de 3 dioptrías, regular, a favor, ortogonal, a casi 0 grados en el ojo derecho. En el ojo izquierdo tenía -4, -3, también con las mismas características del astigmatismo. Corregía 8 y 9 décimas respectivamente con cada ojo. Las queratometrías eran absolutamente normales: 41,50, 44 en el ojo derecho, 42, 45 en el ojo izquierdo, mientras que la paquimetría también absolutamente normal: 564, 562 respectivamente. Luego de algunos procedimientos en la retina con estos pacientes. Zuli, hay que ¿Sí? ver si con los parámetros que usamos hoy se podría operar con la SIC. Probablemente no. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Por eso vamos a tratar de volver al futuro, de ir hacia el pasado y ver qué es lo que estaba pasando en el año 1998 con estos pacientes. Muy bien, muy buena aclaración, Pato. Entonces, en el año 2001, en julio, le deciden hacer o se decide hacer un LASIK en ambos ojos. Bueno, evoluciona favorablemente. No nos olvidemos que en esta época la cirugía de la SIC, no quiero decirlo, pero creo que triplicaba o pasaba por 10 a la cirugía más frecuente que existía en ese momento en el mundo. O sea, fue la cirugía que más se realizó en todo el planeta durante muchísimos años. Ahora que no. ¿Perdón? No sé quién está hablando. Mutea Claro. esa Caro S que está ahí. Ahí está. No sé, ¿alguien está preguntando algo? Ahí ya la mutearon. Bueno,
Bueno, entonces evoluciona favorablemente en el año 2001, en el año 2002, 2003, 2004, hasta que deja de evolucionar favorablemente para evolucionar desfavorablemente y comienza luego con una miopía de menos 2,75 en el ojo derecho, ya con un astigmatismo leve. Había quedado con algo residual muy chiquito que estaba muy bien para la época y estaba muy bien intervenida. Intervenido, perdón, en el año 2005 ya Fabián empieza a tener más miopía todavía, empieza con menos 3,75, con un equivalente esférico de casi 5 en el ojo derecho y de casi 3 en el ojo izquierdo. Y Zuni, acá tenemos el primer signo de alarma, que es que la agudeza visual mejor corregida es de 5 décimas, mientras que cuando vino en su examen inicial era de 8 y 9 décimas. Este paciente nunca toleró lentes de contacto, obviamente al día de hoy sigue sin tolerar lentes de contacto. Ahí sí lo recibo yo y llega esta topografía. No sé si alguien la quiere describir o alguien vio esto o qué suponen que es esto. Pato, vos querías, te ibas de la vaina, describilo. no, tiene una zona más curva, hay una irregularidad clara que se ve entre, si es el ojo derecho, entre el nasal superior y temporal inferior. Y si es el ojo derecho, ese sí. Sí. Sí, Bueno, ojo derecho, ojo derecho. tiene encurvamiento irregular inferior, así que se está operando la SIC, que es una ectasia por la SIC hasta que se muestre lo contrario. Excelente, excelente, brillante. Esto es una ectasia post-LASIK hasta que se demuestre lo contrario. Tal cual lo dijo Pato, tiene todas las características de ser una ectasia post-LASIK. Eh, Nosotros, cuando vemos esta imagen en un paciente operado de LASIK, lo primero que nos remeda esta imagen es a una degeneración marginal pelúcida o a un keratotorus. Habitualmente, las ectasias post-LASIK siempre nos muestran, nos simulan una degeneración marginal pelúcida y es lo que habitualmente pasa en este tipo de pacientes. Esta es una degeneración marginal pelúcida típica, avanzada, característica. Fíjense que el formato de las imágenes es prácticamente el mismo. Así que seguimos adelante. ¿Cómo tratarían este caso? Pero en el año 2007, como bien decía Pato, en el año 2007 los ayudo un poco con el tema de qué tecnologías teníamos. Comenzaban a salir los segmentos, los anillos intrastromales, y el crosslinking todavía estaba en etapa de gestación. Theo Seiler, que fue quien creó, quien se le ocurrió con córneas de chancho comenzar a colocar vitamina B2 y luz ultravioleta, y veía que se ponían más duras debido a que aumentaba los puentes y las uniones de los carbonos en los queratocitos. Todavía estaba en una etapa experimental completamente. Había solo una clínica en esta época en España, creo que se llamaba Novovisión, que tenía algunos casos de crosslinking hechos, pero ni siquiera tenían un protocolo a seguir, como el protocolo de Dresden, que existió después. O sea que el crosslinking todavía no había llegado a América, no a la Argentina, a América. Bueno, ¿qué es lo que harían con este paciente? Lente de contacto. Bueno, perfecto, bien, es una buena opción, lente de contacto, pero no toleraba el lente de contacto. Nunca toleró antes de la cirugía, por eso se operó. El paciente es ingeniero bioquímico, es una persona, y entonces decía, yo no podía trabajar, entonces quería operarse. Bueno, volvió 5 años después de la cirugía como estaba y notaba que día a día empeoraba cada vez más. ¿Y apoyo escleral tampoco? Escleral 2007 En existía. el año 2007 no existía la lente, no existía nada. Gracias que teníamos una lente que era rígida, todavía estaban algunas lentes de vidrio dando vueltas y las lentes flexibles, las gas permeables. Pero ese astigmatismo tenía un eje que se repetía o variaba. Ahí va, ahí va. Ese astigmatismo, eso no sé quién preguntó, creo que Pablo, ¿no? No, 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 Mariano Salvatierra. Mariano. ¿Cómo te va, Tierra de María? ¿Qué España. decir? Ese astigmatismo, lo que uno tiene que tener cuando ve una ectasia post-LASIK es que ve que el eje va variando
va cambiando su curvatura y aparte va cambiando en el quantum de astigmatismo. Y hay veces que durante la ectasia post-LASIK puede parecer que desaparece el astigmatismo, pero regresa mucha miopía. Eso quiere decir que la ectasia sigue para adelante, no que mejoró. Guarda con eso, es importante siempre consignar el equivalente esférico, aparte de, como bien dijo Mariano, el eje del astigmatismo si varía, y si varía el quantum del astigmatismo, para arriba o para abajo. Si está variando, quiere decir que esa córnea se está moviendo, sin ninguna duda. Y bueno, los 3-4 años iniciales se movió sin duda. Bueno. Suni, una pregunta. Sí. ¿Vos tenés que esperar hasta que se estabilice la variación de la ectasia para tomar una decisión o actúas Bueno, antes de que termine de la variar? pregunta es excelente. Si yo espero que la ectasia se estabilice, voy a terminar con el ojo con 80, 70 dioptrías de curvatura de córnea. Esto no se estabiliza nunca. Una vez que comienzan las ectasias post-LASIK, hay algunas que se detienen, pero la verdad que es raro que se detengan. Apenas uno ve variabilidad en una cirugía de láser, tiene que prestar atención y ver qué es lo que está pasando con ese ojo. En casos excepcionales puede ser que el ojo siga creciendo, aumenta el largo axil y la córnea sigue igual. Bueno, en ese caso es una lástima, pero no es una ectasia post-LASIK. Eso es un aumento del globo ocular por diferentes razones que no vienen al caso ahora comentar, pero cuando uno empieza a ver que la córnea camina, como le decimos nosotros, que la córnea se cambia, hay que actuar lo antes posible sin esperar una estabilidad, como es el caso que cuando uno va a operar un LASIK tiene que esperar estabilidad. Acá es lo contrario. Cuando no ve estabilidad tiene que actuar inmediatamente. Bueno, en este contexto y en el Zuli, año... algo práctico a mí me parece que a veces confunde, es que no hay que basarse solamente en la autorrefractometría, o sea, en el papelito que le medimos cuando llega, porque a veces la autorrefractometría tiene variabilidad y por ahí la topografía no. Entonces, lo objetivo para medir córnea es comparar córnea con córnea, y si es con el mismo aparato, mejor. O sea, la autorrefractometría no nos tenemos que basar. Puede ayudar, pero no basarse en eso solamente. Impecable, impecable. Y mejor todavía, si están en un lugar donde no tienen ningún aparato, lo mejor para basarse es la refracción aérea. Si el paciente cambia su refracción aérea, es que algo está cambiando. Entonces, importantísimo consignar una buena refracción aérea y ver si varía en el tiempo. Eso también es clave. Bueno, en el año 2008, acá sí tomo yo el paciente, el 19 de febrero de 2008 le realizo una cirugía de segmentos intraestromales en el ojo derecho, colocando un segmento de 250 micras, 160 grados, y fíjense que teníamos solo tecnología de 5 milímetros, es decir, la zona óptica del anillo va a ser de 5 milímetros. Esto arranca con una historia en el cual Intacs arranca con tecnologías de 7 milímetros muy, muy amplias que no corregían lo que queríamos que corrijan el centro de la córnea. Entonces Ferrara introduce la idea de colocar segmentos mucho más pequeños con un diámetro de 5 milímetros. Estos realmente eran muy buenos, pero causaban más efectos difotóxicos y más en los pacientes que tenían pupilas grandes que los de 7 milímetros. Al final nos terminamos amigando todos y conseguimos los segmentos de 6 milímetros, que diría hoy que son los que más se usan en la actualidad. Intacs decide hacer unos segmentos de 6 milímetros y Ferrara se va de 5 a 6 milímetros. No quiere decir que no tengamos en el armamento segmentos de 5 y segmentos de 7 que todavía seguimos usando en algunos casos excepcionales. Bien, en el otro ojo hice exactamente lo mismo, segmento de 250, 160 grados, y esta es la topografía que tuve a los 2 años de operado, con estabilidad refractiva. Acá no miremos tanto el valor, dice, uy, 39.6, 39.6, tiene los mismos valores, quedó muy bien. Acá lo más importante que tenemos que mirar es el mapa que está abajo a la derecha, donde fíjense que ambos ejes, eje más plano y eje más curvo, están bien ortogonales. ¿Qué quiere decir esto? Que al estar bien ortogonales, ustedes van a poder corregir a este paciente con una lente aérea y no va a hacer falta
de corregirla con una lente de contacto o con otras alteraciones más complejas. Fíjense acá, como había perdido la ortogonalidad, perdón, había perdido la ortogonalidad el paciente, es por esta razón que el paciente baja la agudeza visual luego de operado. Bien, 11 años postoperatorio, acá tenemos la topografía, y fíjense que la refracción era bastante buena, menos 1,25, menos 1,50, 90, y llegaba de 9 a 8 y 10 décimas, o sea que el paciente estaba contento, obviamente, con segmentos de 5 milímetros, notaba algunos deslumbramientos, pero el paciente no llegó al trasplante, que muchas ectasias post-LASIK lamentablemente terminan en trasplante, y se manejó bien durante todo este periodo. Bien, seguimos adelante. Tuni, una pregunta antes de seguir. Decís que muchas terminan en trasplante. ¿Cómo es la experiencia en trasplante post-ectasia post-LASIK, digamos? ¿Terminan con buena visión o son pacientes disconformes para el resto de su vida? A ver, es un trasplante, sin ninguna duda. Un paciente que se viene a operar porque tiene una variación de la normalidad, que es una miopía, y termina en un trasplante, es un caso complejo. Es decir, sin duda que la visión es buena, porque los trasplantes, la verdad que tenemos bastante experiencia y la verdad que andan bien, pero nadie puede decir que los trasplantes les quedan 10 décimos sin corrección. A mí me quedan astigmatismos altos en los trasplantes y a todos nos quedan astigmatismos altos. Algunos quedarán muy bien, pero algunos quedan con astigmatismo. Entonces hay que explicarle muy bien al paciente que le vamos a restaurar la visión, pero que obviamente es un camino largo a seguir y obviamente es una gran macana un paciente que viene a operarse de una miopía y termina con un trasplante de córnea. Ninguno está... Bueno, Sony, no es una macana. En el fondo es iatrogenia, o sea, bueno, es culpa nuestra que se generó eso. Entonces, correcto. obviamente los parámetros cambiaron, pero antes se hacía cualquier cosa. La iatrogenia es una macana, es un macanón. Es un macanón porque realmente terminar en un trasplante, un paciente que viene, es decir, hay rubios, morenos, calvos, y un paciente que termina en un trasplante por haber hecho una cirugía de miopía, realmente es un desastre, no es algo bueno. Terminan bien, terminan conformes, pero la realidad es que hay que saberlos llevar y son pacientes muy complejos porque no se olviden que el paciente tenía -4 y quería ver 0. Y ahora nunca más va a haber 0 probablemente, pero va a haber, ¿no? Que eso es lo importante. Bueno. Suni, ahí te hacen una pregunta en el chat. ¿Se puede hacer crosslinking junto o previo a los anillos? Bueno, vamos a poner que este caso hubiera sido de hoy, ¿no? Porque obviamente que es un caso que fue hace 20 años, pero la pregunta es muy buena y la respuesta es muy sencilla. El paciente que empieza con la ectasia post-LASIK y yo lo siento para tomarle la visión y le digo, ¿usted está conforme con su visión? Y sí, la verdad que sí, no es la misma que tenía cuando me operé, pero estoy notando que estoy viendo menos, pero todavía estoy conforme. Si él está conforme con su visión, sean 9, sean 7 o sean 5 décimas, entonces sí estás autorizado para frizar esa córnea y para dejarla digamos, en la curvatura que se encuentra en ese momento y hacer un crosslinking. Muy diferente es que el paciente venga y te diga, yo me hice un láser, pasaron 5 o 6 años y no veo absolutamente nada, doctor. Ese paciente es el peor candidato para endurecer una córnea, porque estás endureciendo una córnea que está totalmente deformada. El paciente te va a seguir diciendo. Entonces, grandísimo, motivo de consulta. ¿Cuál es el motivo de consulta? Me dijeron que venga porque vieron las topografías anormales. ¿Y usted cómo se siente? Y nada, veo un poquito menos. No está tan mal. Ahora, yo vengo porque realmente no veo, doctor. Entonces tengo una córnea que tiene un astigmatismo irregular de 6, 7 dioptrías. No es el mejor caso ese para hacer un crosslinking. Ahí hay que remodelar la córnea, si es que todavía nos queda espesor y tejido, para después sí seguir y hacer un crosslinking. Pero primero remodelen, ¿ok? Es muy complejo remodelar una córnea que ya endurecieron.
tiene menos efectividad los segmentos si ustedes van a hacer crosslinking primero y después van a poner un anillo. No quiere decir que no las tenga, pero van a perder mucha efectividad que hubieran tenido si lo hubieran hecho con un ojo virgen sin crosslinking. ¿Ok? Bueno, entonces, como les decía, no sé si está contestada la pregunta, veo este estudio, es un estudio que se llamaba Visante, realmente un equipo fantástico para la época, increíble, en el cual yo este estudio lo hago 17 años después de operado. Fíjense que acá el paciente tenía 37 años, Fabián, y acá pueden ver algo muy interesante. Primero, yo lo hice para ver la posición de los anillos, para ver si me habían quedado bien, para ver que estuviera todo en condiciones, que estuviera en el tercio posterior de la córnea. Y fíjense que acá se ve que está perfectamente colocado el segmento. Acá está la incisión que yo hice para introducir el segmento. Ahora, si miran con un poquitito más de detalle, van a ver una línea de demarcación que hay en todas las imágenes. Esa línea de demarcación nos informa o nos dice que ese es el flap que tuvo en la cirugía refractiva. Y si ustedes miran, acá tienen un caliper y acá tienen dos valores. El valor de arriba corresponde desde el epitelio hasta el caliper que pusieron y el valor de abajo desde el caliper hasta el endotelio. Si ustedes miran los valores, van a ver que acá se ve qué es lo que pasó en este paciente, cuál fue la iatrogenia. ¿Y la iatrogenia cuál fue? Que hicieron un flap de 200 micras. Es un flap muy grueso y no les quedó después lecho para poder ablacionar esa córnea. Aparte, otra cosa más, no nos olvidemos que en el año 2008 los equipos de ablación no eran los que tenemos ahora, donde uno tenía que ablacionar mucho más tejido para conseguir la misma cantidad, de resolver la misma cantidad de miopía. Hoy sería mucho menos las micras que uno tiene que ablacionar. Entonces se juntaron estas dos cosas y es como llegamos a la ectasia post-LASIK. Bueno, viajamos rápidamente en el tiempo, volvimos al año 2000, volvimos una semana atrás. Esto fue la semana pasada, ¿ok? El paciente se encuentra ojo derecho en el lado izquierdo de la pantalla, ojo izquierdo en el lado derecho de la pantalla, en el medio el video de ambos ojos. Fíjense que si ustedes miran bien el video y miran bien, van a ver el flap del LASIK acá abajo y acá en el anillo intrastromal. Acá se pueden ver los dos flaps de LASIK. El paciente viene y tiene una agudeza visual con corrección de 4 y 5 décimas respectivamente, con la refracción que tienen abajo. Bueno, ¿qué pasó después de 17 años de operado? ¿A alguien se le ocurre qué puede haber pasado acá? Que volvió a bajar la catarata. Excelente. No sé quién lo dijo, pero excelente. Excelente. ¿Y ahora cómo le sacás el lente, la medida del lente? Excelente. No sé quién está hablando, pero excelente. Pablo. Pablo. Muy bien, Pablo. Bueno, entonces fíjense que acá tenemos las topografías 17 años después. Esto fue la semana pasada, ya con equipos más modernos. El recuento endotelial no es que no tenga células ni que estuviera muy mal, es que el triángulo isósceles del segmento hace que cuando nosotros midamos con una cámara de alta resolución, como son los equipos de recuento endotelial, que es lo que tiene básicamente, haga un efecto de refringencia y moleste la luz y no deje el equipo medir. El ojo izquierdo ni medía, el ojo derecho solo medía el espesor centrocorneal de 450 micras. ¿Tá? Fíjense que si hacen un cálculo rápido, matemático, si tenía 200 micras de flap, le quedaron menos de 250 micras abajo de lecho. Y ahí es donde viene el problema de lactasia, porque tuvo un lecho estromal realmente muy pequeño este paciente. Bueno, entonces, ahora viene lo que comentaba Pablo. Fíjense, lo empiezo a estudiar un poco más y está con una catarata subcapsular posterior. Puede ser característica o típica de que usó muchos corticoides porque tuvo primero el láser, después tuvo el anillo, entonces esos corticoides después de algunos años nos pueden llegar a traer este tipo de cataratas, ¿no? Y adelantándome un poco a lo que dijo Pablo, ¿cómo calculan ahora el valor del lente de este paciente? ¿Qué se les ocurre? Teniendo ¿Cómo andas, Luis? ¿Todo bien? Teniendo ¿Cómo te va? las K históricas, ¿no puedes usar ese dato? Sí, en un láser, no en un anillo. En un LASIK es buenísimo, porque vos tenés con las K históricas y tenés, yo no tengo cómo fue la ablación, pero sí en un láser.
En un anillo es bastante más complejo porque cambiaste absolutamente todo. Bueno, esto fue motivo de investigación mío hace bastantes años atrás, y en un libro que es El Cristalino de las Américas, que se publicó, yo escribí un capítulo de un libro que es El cálculo de lente intraocular en paciente con segmentos intrastromales. Realmente creo que si uno quiere estar seguro de lo que hace, tiene que guiarse a través de la fórmula de McCool, que es lo que tenemos ahí abajo. Esto yo se lo paso a mucha gente, pero les recomiendo que lo tengan en presente, porque esto es muy interesante, porque para yo medir el cálculo del lente intraocular a través de esta fórmula, utilizando una refracción aérea con una distancia al vértice que tiene que ser de 12 milímetros, realmente no tengo manera de equivocarme, porque no uso ningún equipo, no uso ninguna tecnología, sino que lo que uso es ver lo que tiene el paciente afuera para colocárselo adentro. ¿Ok? O sea, no hay manera de errar. Entonces, sí, indudablemente lo que hay que hacer es dejar el paciente afáquico, refraccionarlo cuando la córnea esté perfecta, que puede ser a las horas o a los días, cuando la córnea no tenga pliegues, no tenga nada, y luego colocarle la lente que corresponde con la constante que dice ahí al saco capsular. Fíjense que le hago un Aladdin también a este paciente, y el paciente no tiene, no me sale absolutamente nada en el ojo izquierdo, ¿no? Bien, hablando un poco de... Perdona, ¿qué has dicho? Que primero lo operas, pero no le pones la lente. Correcto, correcto. Eso lo escribí hace más de 10 años. Ahora lo voy a dejar abierto para un segundo Ateneo, y les voy a contar cómo lo voy a resolver. Esto lo vi la semana pasada. Lo voy a resolver de otra manera, que por ahí va a ser mucho más interesante como para poder resolver este tema. Pero si uno quiere realmente, en el capítulo del libro, yo lo que escribo, que me ha pasado, es que todos los pacientes que operamos, por más que tengamos el mejor equipo y el mejor biómetro, nos quedan todos hipermétropes. Pero no hipermétropes de +1, +2, hipermétropes de +6, de +5, pero no sabemos cuánto, porque algunos quedan hipermétropes de +3. Entonces es muy complejo calcular las queratometrías, no el largo axil, claro está, en este tipo de pacientes. Sí, pero Zuni, además del anillo, está operado en la SIC. Eso no hay que olvidarse. Correcto, correcto. Por eso traje el caso, que es muy complejo llegar al cálculo de la lente de este paciente. Bueno, como para no... Luis, perdón, no te entendí. ¿La refracción cuándo se la haces? ¿Antes de la cirugía? No. Le sacás el cristalino, cerrás el ojo, si está todo espectacular y tenés un Berion, le metés el Berion y ahí te da el resultado, más fácil, ¿ok? Pero si no, lo que se hace es, esto lo hizo el doctor Scaff hace muchos años también, una esquiascopía intraoperatoria, si tenés ganas de hacerlo más rápido en el mismo momento. Sí. Eso O si no, solamente lo puedo hacer. claro, o si no, lo llevas al paciente al consultorio, lo sentás y le medís la refracción aérea. Con la refracción aérea vos vas a saber cuánto lleva adentro. Ahora, Luis, es difícil, mirá que tengo gente mía que hace muy bien refracción, es muy difícil refraccionar una córnea con un anillo, ¿eh? Me ha ocurrido que hasta a ellos les cuesta muchísimo hacer una refracción con un anillo, ¿eh? Mirá que tengo 100%. gente que hace refracción todo el día. Sí. Aparte son muy variables. Le pones un +3, -3 y ven igual. Y vos decís, pero ¿dónde está el tema? Es muy real lo que decís. Vos tenés que buscar que el paciente se encuentre absolutamente cómodo con su refracción aérea. Y eso es lo que vos vas a poner adentro. Porque eso es lo que el paciente va a quedar. ¿Está? En honor al tiempo, quedan un minuto. Ectasia post-LASIK, características, topografía símil de generación marginal pelúcida o keratotorus. No olvidemos la pérdida de la mejor agudeza visual corregida en relación al comienzo. Queratometrías en aumento luego del LASIK. Inestabilidad refractiva es lo más importante. Generalmente las causas de la ectasia post-LASIK son ectasias primarias no detectadas, un queratocono, una degeneración marginal pelúcida que se pasa por alto por diferentes de estudios que uno no vio, mala técnica quirúrgica, puede ser un flap grueso, que fue lo que acabamos de ver recién, y las más importantes son las etiologías desconocidas hasta el momento. Hay muchas ectasias por las que está todo bien, pero que las tenemos y no sabemos por qué vinieron. Zuni, no fue una mala técnica quirúrgica, fue una mala indicación de cirugía.
Sí, pero yo creo que Porque con un... el flap no lo puedes, o sea, no lo puedes calcular. Si es un microquerátomo mecánico, no tenés mucha manera de hacerlo distinto. Exacto. Eso era lo que pasaba en el año 2007-2008. Nadie sabía cómo seguir adelante con estos casos, tal cual. Bueno, siempre dejar un lecho residual mayor a 300 micras, esto es clave. No operar K centrales mayores a 47 dioptrías, estos son parámetros muy, muy grandes. Después de esto podemos ir a cosas mucho más pequeñas, pero esto es importantísimo. No operar espesores corneales inferiores a 500 micras, que la esfera de mejor ajuste de la cara posterior nunca tenga más de 51 dioptrías, esto es clave, hasta 55 a veces toman algunos, yo creo que hay que ser un poquito más cauto acá. Altura de la cara posterior siempre tiene que ser menor a 40 micras, a 40 micras. No olvidemos, una cosa son las dioptrías, los mapas de dioptrías, y otra cosa son los mapas de elevación, no tienen nada que ver una cosa con otra, y introducir los equipos de histéresis corneal, que es un parámetro más que nosotros vamos a tener, no es el parámetro, es un parámetro más para tener en claro cómo seguir adelante. Los anillos son efectivos a largo plazo y en algunos casos particulares de clase aposigno funcionan muy bien, y es importante, como bien decía Pablo, prepararse correctamente para obtener el cálculo de lente lo más preciso posible. Después les voy a contar cómo seguimos adelante con este paciente. Bueno. Muchas gracias, Luis. Justo, impecable en tiempo. Yo creo, ¿puedo decir algo? Yo creo que no es tan complejo como lo que pusiste último, Luis. O sea, lo que se sabe es que hay que tener más de 300 micras de lecho residual. Si vos más o menos tenés un parámetro de calcular cuántas micras ablacionás por dioptría, era obvio que no se podía operar. Los parámetros de hoy no se podía operar, y los parámetros de antes, si le hacían una paquimetría intraquirúrgica, también se iban a dar cuenta que no lo podían operar porque le iban a dejar un lecho residual muy bajo. Entonces, es bastante más simple, me parece. Voy a contar algo que es muy anecdótico. Yo no hice nunca cirugía refractiva, ni incisional, ni láser, ni nada. Nunca hice. Pero yo veía a jefes míos hacer -18, -20, -22 y quedar -10 el paciente al otro día y decir qué resultado espectacular que tuvimos. No sé si quedó clara la respuesta con eso. Bueno, quedó clarísimo. Muchas gracias en honor al tiempo. Nos vamos y vamos a continuar en el siguiente Ateneo con el cálculo del lente titular y vamos a ver cómo le quedó a su niño esa catarata. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el martes que viene. Gracias a todos. Adiós. Chau, chau. Chau.